Si mencionamos a Immanuel Kant, casi siempre se nos va la cabeza a la ética, a sus ideas complejas sobre el conocimiento, ¿verdad? Bueno, pues resulta que este filósofo del siglo XVIII también diseñó un plan para la paz mundial. Y lo más increíble es que a día de hoy sigue siendo asombrosamente relevante. Así que vamos a explorar ese lado menos conocido de su pensamiento, que es, de verdad, absolutamente fascinante. Esta frase que vemos en pantalla es que es la piedra angular. Todo, pero de verdad, absolutamente todo el pensamiento político de Kant arranca de aquí, de esta idea moral tan potente. Es como el cimiento sobre el que se construye el edificio entero. La idea es simple, pero a la vez revolucionaria. Cada persona, solo por ser racional y libre, tiene una dignidad que le es propia, una dignidad inherente. Y esa dignidad es sagrada. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a pisotearla. Vale, para ver cómo pasa Kant de una idea sobre el individuo a un plan para el mundo entero, vamos a seguir su razonamiento paso a paso. Empezaremos por esa base, la dignidad humana. Luego veremos cómo eso da forma a un Estado de Derecho, qué gobierno propone y finalmente cómo todo eso nos lleva a su plan para la paz global. Un viaje lógico, vaya. Pues vamos allá. Empezamos por el principio de todo, el fundamento de la dignidad humana. Ese es su punto de partida moral. Y aquí lo tenemos, el concepto clave, la dignidad humana. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que, como cada persona tiene este valor intrínseco, ninguna autoridad, sea un rey, un gobierno, quien sea, puede utilizarnos. No se nos puede tratar como si fuéramos simples instrumentos para conseguir sus propios fines. En resumen, que no somos herramientas. Y ojo, porque esta es básicamente la raíz de los derechos humanos como los conocemos hoy en día. Vale, tenemos el principio moral. Pero, ¿cómo se lleva eso a la práctica? ¿Cómo se traduce en la estructura de un país? Bueno, pues justo de eso vamos a hablar ahora. Pasamos de la moral a la política, con el segundo punto, el Estado construido sobre la ley. Lo que vemos aquí es, básicamente, un choque de trenes, un choque entre dos mundos. Por un lado tenemos la monarquía absoluta, lo que había en la época de Kant, donde todo se regía por el capricho del gobernante de turno. Y por otro, su propuesta, que en ese momento era radical, el Estado de Derecho. ¿Y qué es eso? Pues un sistema donde las leyes son claras, son públicas, son estables, y aquí viene lo gordo, lo revolucionario. Se aplican a todo el mundo por igual. Sí, incluidos los que están en el poder. Y ojo con esto, porque este matiz es súper importante. Para Kant, el Estado no está para hacernos felices, no es un papá que nos cuida y nos dice lo que nos conviene. Su verdadera misión es otra, es crear un marco de juego justo, unas reglas del juego claras para todos. Unas reglas que aseguren que la libertad de una persona no aplaste la libertad de otra. Es buscar ese equilibrio que, si lo pensamos, sigue siendo el gran reto de cualquier sociedad libre hoy en día. Vale, ya tenemos el Estado de Derecho, pero claro, dentro de ese marco no vale cualquier tipo de gobierno. Kant defiende una forma muy concreta, a la que él llama republicana. Y mucho cuidado aquí porque no es exactamente lo que hoy en día entendemos por una república. Vamos a ver a qué se refería. Entramos en el tercer punto, la Constitución republicana de Kant, su forma ideal de gobierno. Para Kant, su constitución ideal se apoya sobre tres pilares que no se pueden tocar, son innegociables. El primero, el principio de libertad. Cada ciudadano es libre como individuo. El segundo, el principio de igualdad, o sea que la ley es la misma para todos, sin excepciones. Y el tercero, que es el que de verdad lo cambia todo, el principio de representación, que la gente, los ciudadanos, participen en la creación de las leyes que luego van a tener que cumplir. Esta idea, para su época, es una auténtica bomba. A ver, pensemos, una ley no es justa porque lo diga el rey y punto. No. Para Kant, una ley solo es legítima si podemos imaginarnos que todos y cada uno de los ciudadanos, usando la razón, habrían estado de acuerdo con ella. Es un cambio de paradigma total. Las leyes no se imponen desde arriba, sino que, de alguna manera, se construyen desde un posible consenso racional de la gente. Genial. Ya tenemos montado el estado ideal de Kant. Pero él no se queda ahí, ni mucho menos. Ahora eleva la vista, mira más allá de sus fronteras y se hace la gran pregunta. ¿Y si aplicamos esta misma lógica para solucionar el problema más gordo de todos, la guerra? Pues de eso va el cuarto punto, su plan para la paz mundial. Saltamos del Estado al mundo entero. El primer paso de su plan para la paz perpetua es de una lógica, la verdad, aplastante. Dice que todos los estados del mundo deben tener una constitución republicana como la que hemos descrito. ¿Por qué? Pues su razonamiento es bastante directo. Si la decisión de ir a la guerra la toman los ciudadanos, que son los que al final ponen los muertos y el dinero, y no un rey encerrado en su palacio, ¿no es lógico pensar que se lo pensarían 2, 3 y 4 veces antes de meterse en un conflicto por la ambición de otro? El segundo paso es, bueno, para el siglo XVIII es increíblemente audaz.
Propone crear una federación de estados libres. Pero ojo, no está hablando de un supergobierno mundial que elimine los países, para nada. Es más bien una especie de liga de naciones, una alianza voluntaria de estados que se ponen de acuerdo en una cosa fundamental: resolver sus problemas hablando, usando el derecho, y no a cañonazos. Y llegamos al tercer pilar, que quizás sea el más visionario de todos, el reconocimiento de los derechos cosmopolitas. ¿Y esto qué es? Pues básicamente que hay ciertos derechos que nos pertenecen no por ser españoles, franceses o japoneses, sino simplemente por ser habitantes del planeta Tierra. El ejemplo que él mismo pone es el derecho de hospitalidad, es decir, el derecho a que si llegas a otro país no te traten de entrada como a un enemigo. Una idea que, resuena muchísimo en los debates que tenemos hoy, ¿verdad? A ver, no perdamos la perspectiva. Todo esto que estamos contando lo escribió un señor hace más de 200 años. Así que la pregunta es obligada: ¿qué queda de todo esto hoy? ¿Sirvió para algo? Pues vamos a verlo en la última sección, el legado perdurable de Kant, del siglo XVIII hasta nuestros días. Pues la verdad es que su influencia es sencillamente innegable. Si nos fijamos, instituciones como las Naciones Unidas o la Unión Europea son en el fondo intentos de hacer realidad esa federación de estados de la que hablaba. Todo el derecho internacional de los derechos humanos, las convenciones sobre refugiados, todo eso bebe directamente de su idea de los derechos cosmopolitas. Podríamos decir, sin exagerar mucho, que el pensamiento de Kant está en el ADN de nuestro mundo político moderno. Al final, lo que nos ha legado Kant no es una receta mágica con soluciones para todo, claro que no. Es algo más valioso. Es un marco para pensar. Son unas herramientas, unas ideas para ayudarnos a organizar la vida en común en este mundo que es cada vez más interdependiente. Un mundo donde lo que pasa en una esquina acaba afectando a todos. Y con esto terminamos nuestro recorrido. Está claro que la propuesta de Kant sigue siendo un horizonte, un ideal hacia el que caminar. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que sigue tan vigente hoy como lo era en su tiempo. Más de 200 años después, ¿qué tan cerca estamos realmente de alcanzar esa visión de una paz perpetua?